mi esposo y yo estábamos teniendo grandes problemas debido a su hermana, Mary, que había regresado del extranjero y comenzó a vivir con nosotros hace 2 meses. Cada día, me trataba como a una sirvienta, y el estrés realmente me estaba afectando. Decidí hablar con mi esposo al respecto, con la esperanza de que pudiéramos encontrar una solución, pero él se enfureció y exigió el divorcio. Pensé que era una reacción exagerada y traté de hablar con calma, pero él no me escuchó. No hay nada que discutir. Mary puede quedarse todo el tiempo que quiera, dijo, lo que solo me frustró más. Esto llevó a una gran discusión, y Mary solo se quedó de pie viendo cómo peleábamos con una sonrisa satisfecha. Ni siquiera intentó ayudar. Hace 2 meses, Mary había regresado a Nueva York después de un divorcio. Había perdido la custodia de sus hijos, lo que la dejó con el corazón roto. En lugar de mudarse con sus padres, decidió quedarse en un hotel para evitar sus preguntas. Comenzó a visitar nuestra casa, diciendo que se sentía sola. Luego, un día, después de que volví del trabajo, mi esposo me detuvo antes de que pudiera entrar a mi propia habitación. «Espera, no entres ahí», me dijo. «¿Por qué?», pregunté, confundida. «No puedo dejar que mi hermana siga quedándose en un hotel, así que le dije que podía usar esta habitación», respondió. Él había permitido que Mary se mudara a mi habitación sin siquiera preguntarme primero. Todas mis cosas aún estaban ahí. Cuando señalé que debería haberlo discutido conmigo, se molestó, llamándome mezquina y diciendo que solo debería hacerla sentir bienvenida. Sintiendo culpa e insegura de qué decir, me quedé callada, y él incluso me dijo que debía tocar la puerta antes de entrar a mi propia habitación de ahora en adelante. Desde ese momento, Mary actuó como si la habitación fuera suya y me trataba como a su criada. «Llegaste tarde, tengo hambre, hazme la cena», ordenaba. Yo le decía que ya había preparado algo, pero me ignoraba, diciendo que estaría jugando en la habitación y que debería llamarla cuando la comida estuviera lista. Una vez, después de hacerle espagueti con albóndigas, hizo una mueca y dijo: «No me gusta la pasta, hazme un bistec con todos los acompañamientos». Sentía que nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno para ella. Le dije a Mary que no tenía los ingredientes para hacer un bistec, y que tomaría mucho tiempo. «Entonces solo pide comida para llevar», exigió. Le expliqué que ya había hecho pasta para todos y le pedí que se las arreglara con eso por hoy, pero ella se aferró obstinadamente a la idea de pedir comida, ignorando mis esfuerzos. Mi esposo siempre me decía que simplemente aceptara sus demandas y que pensara en los sentimientos de Mary. Cada vez que intentaba hablar, él se ponía del lado de ella, dejándome sin opción. Dándose cuenta de que tenía a su hermano de su lado, las demandas de Mary se volvieron aún peores. Comenzó a despertarme a las 2 de la mañana, pidiéndome que le fuera a comprar helado. «La gasolinera está abierta». «No, vamos, levántate», decía. Yo trataba de negarme, diciéndole que necesitaba dormir para trabajar al día siguiente, pero ella corría a contarle a mi esposo. Cada vez, terminaba regañada y obligada a salir a comprarle helado en medio de la noche. Mary nunca recogía después de sí misma, nunca ayudaba en la casa y exigía que limpiara su habitación todos los días, aunque originalmente era mi habitación. Finalmente, incluso comenzó a pedirme dinero. «Lo siento, no puedo hacer eso. ¿Por qué no le pides a tu hermano?», sugerí. Mary se indignó. «No puedo creer que estés diciendo que no. Voy a decirle a mi hermano que te estás negando», amenazó. Aunque sentía pena por su situación, me di cuenta de que si le daba dinero una vez, seguiría pidiendo más. Por primera vez, me enfrenté firmemente a ella. Cuando mi esposo llegó a casa, Mary me acusó llorando de acosarla. «Catherine, ¿por qué hiciste llorar a mi hermana?», exigió. «Todo lo que hice fue decir que no cuando me pidió dinero. No ayuda con las tareas de la casa y me trata como a una sirvienta. Estoy agotada. Lleva más de 2 meses viviendo aquí. ¿No puedes hablar con ella sobre esto?». Pero mi esposo solo se enojó más. «Si no puedes cuidar a mi hermana, nos vamos a divorciar», declaró. Le dije que eso era un extremo, pero no quiso escuchar. «No hay nada de qué discutir. Mi hermana se quedará aquí el tiempo que quiera», dijo fríamente. Ya no podía soportarlo más, y tuvimos una gran pelea. Mary observaba toda la situación, sonriendo como si estuviera satisfecha. Ella claramente era la causa de todo este problema, pero no podía entender por qué lo hacía. Entonces, me susurró con una sonrisa escalofriante: «Te haré lamentar esto. Soy Catherine, tengo 27 años. Mi vida ha sido difícil. Mis padres se divorciaron cuando era joven debido a la infidelidad de mi papá. Mi mamá me crió sola, pero falleció de cáncer de mama cuando tenía 19 años. Aunque tenía amigos,
Siempre me sentí sola sin una familia. Eso cambió cuando conocí a mi esposo, Bob. Después de 1 año juntos, nos casamos hace 3 años. La emoción del principio de nuestro matrimonio se ha desvanecido, pero he estado agradecida de tener una familia. Últimamente, las cosas se han vuelto difíciles. Bob perdió interés en su trabajo y renunció para trabajar solo a medio tiempo, solo 3 días a la semana. Además, su hermana, Mary, llegó a nuestras vidas. Mary ya estaba casada y viviendo en el extranjero cuando Bob y yo nos casamos, así que nunca la conocí. Mi suegra siempre la describía como amable y considerada, así que me sorprendió cuando resultó ser tan egoísta y exigente. Un día, llegué a casa y encontré a Mary sosteniendo un montón de dinero con una sonrisa en el rostro. Parecía más dinero del que Bob podría haberle dado. Cuando le pregunté de dónde lo sacó, ella dijo con despreocupación: vendí algunas bolsas y joyas que encontré en el dormitorio. Me horrorizó. Espera, ¿te refieres a mi habitación? Ella solo se encogió de hombros, riéndose mientras yo corría a revisar mi closet. Efectivamente, las bolsas y joyas de herencia de mi madre habían desaparecido. ¿Por qué vendiste mis cosas?, pregunté, furiosa. Porque no me diste dinero, respondió, encogiéndose de hombros. Así que, claramente, no las necesitabas. Exigí saber dónde las vendió, y me dijo que fue en una tienda de segunda mano cercana. Corrí a la tienda para intentar comprarlas de nuevo, pero la tienda tenía una regla: solo la persona que vendió los artículos podía recuperarlos, a menos que hubiera prueba de que fueron robados. Sin prueba, no había nada que pudiera hacer. Llena de rabia y un ardiente deseo de venganza, decidí que necesitaba averiguar cómo lidiar con Mary. Intenté mantener la calma y, durante la semana siguiente, soporté sus exigencias y la ira de Bob cada vez que me defendía. Finalmente, la tensión alcanzó su punto máximo. Mary me trató como a una sirvienta una vez más, y mi paciencia se agotó. Esa noche, Bob y yo tuvimos otra discusión. No puedo seguir así, le dije. Si no tratas mejor a mi hermana, tal vez deberíamos divorciarnos, respondió él. Parecía que Bob pensaba que mencionar el divorcio me haría quedarme en silencio y obedecer, pero sabía que no podía seguir viviendo así. Como siempre, Bob me miró desde lo alto, arrogante, con Mary de pie junto a él, riendo. Justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta. Abrí y encontré a mi suegra. ¿Cuánto tiempo sin verte, Catherine? ¿Puedo pasar?, saludó. Me alegra que estés aquí, por favor, entra, dije, notando cómo la expresión de Bob se oscurecía, mientras Mary lucía muy descontenta. Oh, no sabía que tenías una amiga aquí, comentó mi suegra al ver a Mary. ¿De qué hablas? Ella es tu hija, ¿no?, pregunté, sorprendida. Mi suegra parecía confundida. Oh, deja de bromear. Mary acaba de tener su segundo hijo. Incluso me envió fotos recientemente. Luego sacó su teléfono y mostró una foto de la verdadera Mary, todavía felizmente casada en el extranjero. La mujer que decía ser Mary no se parecía en nada a ella. Cuando Mary intentó escabullirse, mi suegra la detuvo y le preguntó: ¿quién eres? Bueno, soy una amiga, balbuceó la mujer, mientras Bob trataba de cubrirla, diciendo: sí, es mi amiga. Era obvio que estaban mintiendo, y decidí exponerlos. Entonces, no eres Mary. Sospechaba que algo no estaba bien. Debes ser la amante de Bob. La mujer lo negó, pero le mostré a mi suegra un video de ella y Bob acurrucándose en nuestra sala. Bob intentó agarrar la laptop, pero lo detuve. ¿Qué es esto? Más te vale tener una buena explicación, exigió mi suegra. Le expliqué todo, diciéndole que Bob había dejado que esta mujer se quedara en nuestra casa durante más de 2 meses, pretendiendo que era Mary. Dijo que era porque ella había pasado por un difícil divorcio y había perdido la custodia de su hijo. Pero no se detuvo ahí. Esta mujer incluso había vendido las herencias de mi madre en una tienda de segunda mano por dinero. El video mostraba cómo ella hablaba con alegría sobre hacer dinero con las herencias y sugería que salieran a divertirse con eso. ¿Cómo pudiste hacer algo tan terrible?, preguntó mi suegra, horrorizada. Le expliqué que la tienda de segunda mano solo podía devolver los artículos a la persona que los vendió, así que todavía estaban allí. Volviéndome hacia la mujer, le dije: eres Megan Foster, ¿verdad? Trató de negarlo, pero revelé mi última prueba: puede que no lo sepas, pero soy la gerente de la tienda de segunda mano. No estuve allí cuando vendiste las cosas de mi madre, pero verifiqué la identificación de la persona que las vendió. Así es como supe que no eras mi cuñada.
para asegurarme de que mi suegra pudiera ver la verdad. La había invitado a venir al conseguir boletos para un concierto al que quería asistir. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, y ahora todo estaba claro. Lamento haberte pedido que vinieras sin explicarte todo, le dije. Está bien, entiendo que es difícil hablar de esto, respondió mi suegra, pero, ¿cómo lograste obtener el video? No quería que mis cosas se vendieran sin mi permiso, así que instalé cámaras ocultas en las bombillas de la casa. Tenía la sensación de que esta mujer podría ser más que solo una amiga, pero no esperaba esto. Expliqué, por supuesto. El video mostraba a ella y a Bob acercándose cuando no estaba presente. Verlo fue un shock, y aunque Bob y yo habíamos estado peleando mucho, no estaba preparada para verlo engañándome. Mamá, fue esta mujer, me manipuló, balbuceó Bob. ¿Cómo puedes decir eso? Mintieron. La llamaste tu hermana y dejaste que viviera aquí. ¿En qué estabas pensando?, respondió mi suegra, enojada. Su amante entonces se soltó, no me culpes. Pretendí ser tu hermana porque me echarían si alguien supiera que estamos teniendo una aventura. Además, tú fuiste quien sugirió usar a tu esposa como sirvienta, diciendo que si te divorciabas de ella por problemas maritales, no tendrías que pagar pensión alimenticia. Escuchar eso me llenó de furia. Su amante se volvió hacia él. Ahora que tu matrimonio se está desmoronando, ¿por qué no simplemente nos divorciamos y vivimos felices juntos? Saqué los documentos de divorcio que ya había firmado. Si eso es lo que quieres, terminemos esto, dije, entregándoselos a Bob. De repente, entró en pánico. Espera, no apresures esto. No quiero perderte. Por favor, déjalo pasar solo esta vez, rogó de rodillas. Mientras tanto, su amante suplicaba, Bob, no me dejarás, ¿verdad? No tengo a dónde ir. Bob la empujó, ignorándola por completo, mientras ella se rompía. Yo hablé, no te preocupes, tendrás un lugar a dónde ir. Preguntó, confundida. La policía está en camino. Te denuncié por robar y vender mis pertenencias, expliqué. Al escuchar sirenas a lo lejos, finalmente se disculpó. Lo siento mucho, he aprendido la lección, no lo volveré a hacer. Si las disculpas fueran suficientes, no necesitaríamos a la policía, dije mientras llegaban los oficiales. La llevaron y Bob miró en shock, luego cayó de rodillas otra vez. Por favor, no me dejes, suplicó, tu salario es más alto que el mío, y no podría salir adelante solo. Tendrás que arreglártelas, y ahora trabajarás más de 3 días a la semana, especialmente con los pagos de pensión alimenticia. Pagaré la pensión alimenticia, pero, ¿no podemos encontrar una manera de evitar el divorcio?, imploró Bob. No, mi decisión está tomada, firma los documentos del divorcio, insistí, con algo de insistencia de mi suegra. Bob finalmente los firmó. Sobre la pensión alimenticia, ¿no puedes sacarlo de nuestros bienes compartidos?, preguntó. No tenemos bienes compartidos, respondí, puedes tener algunos ahorros, pero yo he estado cubriendo la mayoría de nuestros gastos de vida, así que en realidad estoy perdiendo aquí. Bob se veía pálido, dándose cuenta de la situación financiera. Mi suegra y yo luego lo llevamos a la puerta. Después de que se fue, nos sentimos un poco tristes, pero esa noche compartimos algunas copas y hablamos abiertamente, sintiéndonos más cercanas que nunca. Más tarde, recuperé las bolsas y joyas de herencia de mi madre, ahora con pruebas sólidas de que habían sido robadas. El divorcio se procesó rápidamente. También exigí 20,000 pesos cada uno en pensión alimenticia de Bob y su amante. Bob fue desheredado por sus suegros y rompió con su amante, quien fue liberada de la cárcel pero continuó discutiendo con él. Mi suegra me revisaba con frecuencia, y a través de esta experiencia, nuestro vínculo se fortaleció aún más. 3 años después, estaba en una capilla vestida de novia, sosteniendo la mano del hombre que había estado esperándome. Al intercambiar votos, sentí una lágrima de felicidad rodar por mi mejilla.